Hola, pues muchas gracias por acompañarnos aquí al Festival del Caribe. Estamos reunidos en diferentes localidades geográficas y con diferentes invitados muy especiales con motivo de la presentación de un libro, producto de otro proyecto, como hemos ido de alguna manera entrelazando siempre, buscando conexiones entre proyectos académicos de investigación. En este caso, inoculaciones, comunicación crítica y pandemia, una coedición entre Taurus, la Universidad Iberoamericana y Fundación Telefónica México. De alguna manera logramos con ellos terminar de hacer este libro que de alguna manera se puede decir que es como una compilación de grandes textos y personalidades desde los cuales se hace una reflexión sobre el periodismo crítico desde diferentes ámbitos y áreas de investigación académica. Hay textos de periodismo cultural, tenemos proyectos o textos académicos, textos producto de la investigación y la práctica artística dentro de la literatura, hablando geográficamente sobre la importancia de hablar también desde geografías como el Caribe, evidentemente, y esto de alguna manera se ha prestado para hacer un libro muy heterogéneo, con muchas voces y con muchos ecos sobre una época o una etapa de nuestra vida que aún no termina y que sigue revolucionando y que sigue cambiando, que es la época pandémica. Tenemos aquí a tres invitados de lujo, grandes voces y también importantes y grandes plumas con grandes textos dentro del libro, pero que de alguna manera me interesa mucho que en esta ocasión podamos interactuar para platicar más desde la perspectiva personal sobre la producción de este libro, que me parece que también es un proyecto, proyecto muy importante a nivel de investigación, a nivel del esfuerzo que se ha hecho para poderlo concretar. Le quiero dar la bienvenida a Federico Mastro Giovanni, a Joana Ángel y a Sergio Rodríguez. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y darnos un poco la introducción sobre este libro del que nos vamos a centrar en un momento. Me gustaría leerles semblanzas antes de iniciar con algunas preguntas, lanzar algunas cuestiones para ayudarnos a todos los que estamos interesados en este libro, pero también saber, por medio de una lectura de semblanzas muy cortas, saber quiénes son aquellos que hicieron este libro y cómo es que están los intereses ubicados entre cada uno de ustedes. Si les parece bien, voy a leer de manera muy rápida para no consumir mucho tiempo, porque creo que lo importante es escucharnos a todos en un diálogo entre todos, ¿no? Para hablar de la cuestión o el objetivo central de este libro. Quiero comenzar con Joana Ángel. Ella es investigadora, escritora y gestora cultural, doctora en Cultura y Educación en América Latina, con mención en Comunicación y Cultura por la Escuela Latinoamericana de Posgrado en la Universidad Arcis en Santiago de Chile. Es antropóloga y maestra en comunicación. Ha trabajado como coordinadora, curadora de exposiciones en colaboración con museos e instituciones académicas nacionales e internacionales. Es fundadora y directora general de Acacia Arte y Cultura 360 Grados, una plataforma de gestión, promoción, investigación y capacitación que funciona en México y en el extranjero a manera de laboratorio de proyectos de arte y cultura y comunicación. Dentro de los temas de su especialidad se encuentra el arte y la cultura popular, los imaginarios de lo popular, la crítica cultural, la gestión de la cultura, las artes y el espectáculo en América Latina y las narrativas digitales. Puedo seguir hablando un poco más, pero quiero darle la bienvenida rápidamente a Joana. Muchas gracias por acompañarnos, que además junto con Sergio son los coordinadores de este proyecto editorial y de investigación.
Gracias a ti, Roberto. Seguramente tendremos una muy amena y ágida conversación entre colegas para hablar de estos temas que nos ocupan el día de hoy. Gracias, Joana. Desde México, Italia, España y cualquier rincón, llegando hasta el Caribe, ¿no? A todas partes, aprovechando este vínculo y esos formatos, ¿no? Y estas bondades, por un lado, también que nos brindan los acercamientos tecnológicos con estos dispositivos. Sergio Rodríguez, hablando de los coordinadores del proyecto, es un académico e investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana desde el 2015 y periodista. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI-1. Su línea de investigación abarca las relaciones entre cuerpo, poder, imagen, escritura y afecto en las prácticas y producciones culturales que involucran impulsos documentales, testimoniales y experiencias tales como el periodismo literario y la fotografía. Ha trabajado problemáticas de biopolítica, migración, disidencia sexual, políticas de la memoria, mercantilización de los afectos. Es investigador principal de los proyectos de investigación financiados como narrativas, periodismo y regímenes discursivos de la cultura e inoculaciones, comunicación, crítica y pandemia de la Ibero. Ha obtenido el Premio Nacional de Bellas Artes Luis Cardosa y Aragón, el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía, la Medalla Alfonso Caso de la UNAM a la mejor tesis de doctorado y el Premio FICSAC a la investigación con sello Ibero. Sergio, pues también de igual manera, muchas gracias por acompañarnos y gracias también por todo este esfuerzo en esta época y también a pesar de las distancias geográficas, poder trabajar en un proyecto tan interesante junto con Joana y todos los que escriben y que forman parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Roberto. Pues el esfuerzo se olvida porque cuando hacemos lo que nos gusta, al final todo esfuerzo tiene su recompensa y en este caso pues fue sobre todo la colaboración con todas las autoras y autores que integran el libro, que me parece que en conjunto ofrecen una panorámica muy completa, muy interesante, incluso no contradictoria, pero sí que muestra contradicciones de esto que hemos venido a llamar la comunicación crítica, que después hablaremos un poquito más sobre ello. Muy bien, claro, ahí tenemos un gran campo de charla y qué bueno que no somos todos iguales, que somos a veces contradictorios y distintos, ¿no? Porque ahí es donde surgen los grandes debates y las grandes discusiones para mejorar de alguna manera cuestiones como la comunicación, ¿no? Y finalmente quiero presentar a Federico Mastro Giovanni como parte de estas voces y de los textos que acompañan este importante libro. Federico es escritor, periodista, documentalista, traductor y académico. Actualmente colabora con el periódico Milenio y la revista Rolling Stone. Es autor del libro Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia del terror, editado por Grijalbo en el 2014 y reeditado en el 2016. El libro fue galardonado con el Premio OPEN 2015 y el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas en 2015. Es autor del documental Ni vivos ni muertos sobre el tema de la desaparición forzada en México en el 2014. Es autor del libro El asesino que no seremos, biografía melancólica de un pandillero en 2017. Autor del libro Aquí acaba la patria del Fondo de Cultura Económica 2021, muy reciente, finalista en el premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón en 2022 y ganador del Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría Entrevista Perfil con el texto David Pablos, Detrás del baile de los 41, publicado en la revista Gato Pardo. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pisa y en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Sociología y Antropología por la Universidad
La Sapienza di Roma. Federico, muchas gracias por acompañarnos y los tres tienen una trayectoria muy importante en el campo de la investigación y la producción creativa en todos los sentidos. Sí, gracias por acompañarnos y por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Y de hecho el trabajo que se ha desarrollado en este proyecto ha sido un camino que se ha ido construyendo y con perspectivas de diferente tipo durante precisamente un momento en el cual no era fácil hacer periodismo, sobre todo el primer tramo de esta pandemia en la que seguimos estando. Y entonces creo que también vale la pena mencionar las condiciones en las cuales estuvimos trabajando para este proyecto. Claro, claro, las condiciones en las que se trabajaron fueron evidentemente, lejos de convertirse en limitaciones, creo que nos obligaron de alguna manera a convertirnos o sacar una parte más creativa, una parte, en el buen sentido, una parte más urgente para plantearnos la manera de seguir haciendo nuestro trabajo y reflexionar, sentarnos un poco a reflexionar sobre cómo esta condición pandémica, con todo lo que representaba, estaba modificando nuestras propias vidas y evidentemente también nuestro propio trabajo, ¿no? Nuestra forma de hacer el trabajo al que nos dedicamos, ¿no? Quizá por ahí me interesaría arrancar la charla con ustedes sobre, dependiendo de cada una de sus profesiones y de sus trabajos, entre los documentalistas, entre el periodismo, entre la investigación y la gestión cultural, la docencia para ustedes, ¿qué significa o qué significó en su momento de alguna manera esta urgencia por reflexionar sobre la comunicación? La comunicación, más allá de ser crítica, periodística, a partir de la comunicación en esta época de pandemia, que nos cambió las condiciones de posibilidad y que de alguna manera nos permitió entablar nuevos formatos y nuevos dispositivos que a lo mejor hasta ya estaban creados, pero no eran utilizados por nosotros. En algún momento, por ejemplo, esto de las videollamadas, los Zoom famosos, pues en realidad sabíamos que existían las videollamadas, o las videoconferencias, pero me parece que antes de 2 años y medio, en el 2019 hasta el 2019, no estábamos tan adaptados o tan seguros de que fuera tan eficiente y se convirtió en nuestro estilo de vida profesional y personal, incluso familiar, afectivo. Era la única evidencia que podíamos tener para comunicarnos muchas veces, además de la comunicación escrita y de la voz, ¿no? La imagen también, la imagen, vernos a la distancia y dialogar, me parece que fue también una parte que cambió la comunicación entre todos, ¿no? En su caso, y hablando exclusivamente del libro, ¿cómo piensan que esta urgencia pandémica de alguna manera nos cambió la forma de comunicarnos? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé quién quiera comenzar. La pregunta más bien es como para los tres, para que abramos el telón. Bueno, puedo arrancar yo un poco para romper el hielo, aunque de hielo hay poquísimo porque me encuentro en Madrid y estamos cerca de 35 grados, entonces más bien derritiendo el cerebro. Yo creo que más que hablar de cambios, que sí hubo, lo que nos generó el proyecto fue una reflexión que quizá pone en diálogo o en fricción eh, un- una deriva teórica que no es nueva y que tiene que ver con la relación entre tecnología y poder, ¿no? Y no es nueva porque hay toda una tradición que podríamos pues, cifrar en Walter Benjamin, aunque probablemente si
hacemos un poquito de arqueología, habría algunos autores previos que ya se estaban preguntando por esto, pero al final Benjamin mismo y a principios, en el primer cuarto del siglo XX, nos dice que hay una gran falacia, que es progreso igual a actualización tecnológica. Entonces, justamente eso es lo que sucede en términos de los que se han llamado cambios en la comunicación, que generalmente se sitúan en el plano de los cambios tecnológicos y de cómo eso cambia nuestra forma de comunicarnos. Evidentemente hay cambios, pero lo que tratamos de explorar en el libro no es tanto, y además desde muy distintas perspectivas, incluso no literales ni directas, pero sí que es un eje que atraviesa el libro en casi todos los textos o los trabajos que lo integran, es justamente poder pensar más allá de la tecnología de turno, más allá de, pues puede ser un régimen, un nuevo régimen visual que se instaura o una antigua manera de hacer las cosas que parece quedar caduca, más allá de eso. Hacia dónde nos lleva a ese llamado nuevo paradigma en términos de lo que podríamos denominar o lo que muchos llaman evolucionar o mejorar, ¿no? Y creo que las perspectivas del libro, si bien diversas, pero en el fondo todas son muy críticas, y críticas en el sentido más etimológico de la palabra crítica, o sea, críticas en el sentido de poner en crisis precisamente esas afirmaciones que o bien hablaban de las bondades de la tecnología o bien son tecnofóbicas y también se van del otro lado, ¿no? Y un poco creo que ese es un eje que se va explorando a través de distintos textos, algunos, como digo, de forma bastante directa, pero en el fondo en casi todos sí que hay un elemento tecnológico, y de hecho en la parte introductoria tanto Joana como yo nos referimos precisamente bueno, pues a la importancia del momento histórico en el que está hecho el libro, porque sí en ese sentido es único, porque fue realizado pues quizá de una forma o dentro de un paréntesis que nos obligó a modificar muchas dinámicas de trabajo, pero que también nos ayudó justamente a reflexionar sobre algunos aspectos que uno daba por hechos como una cosa que es así, y que cuando ves un cambio te das cuenta pues que es igual de arbitrario que cualquier otra forma de hacer las cosas. Claro, muy interesante ahí, Sergio, lo que estás diciendo. Igual, en un momento recuperamos algo, como bien dices, de varios de los textos de los invitados, pero me acordé de uno de tus textos, el que hablas precisamente sobre la cuestión de la tecnología y el poder, cuando citas a Diot, ¿no? Sobre este cuestionamiento de los dispositivos y esta importancia del aparecer, ¿no? El aparecer en una cuestión de necesidad, además, ¿no? De necesidad dentro de una condición de urgencia sanitaria, cuando temíamos por la vida, cuando estábamos encerrados, literalmente. Hay una cuestión de poder que efectivamente se ejerció ahí, ¿no? Una cuestión de poder por supervivencia, en un principio también, y por el temor. Y por otro lado también las nuevas condiciones que permitieron desde la tecnología el aparecimiento de nuevas facultades de comunicarnos, ¿no? Incluso de sentirnos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Joana o Federico quieren? Joana. Gracias, Roberto. Pues frente a estas modalidades de comunicación que nos planteas con tu introducción, creo que habría que ver dos partes. Una, nuestra manera de comunicar, nuestra como equipo de trabajo, ¿no? En lo que se refiere a Federico, a Sergio y a mí, que llevamos ya un buen tiempo pues haciendo cosas, ¿no? Primero desde la academia, pues que es el motivo que nos une, pero también con esta necesidad de
exploración frente a las condiciones extraordinarias que en efecto plantea la pandemia, pues de otro tipo de producciones de otra índole que nos parecían necesarias en términos justamente de comunicar, que no se clasificaran y se entendieran solo como resultados de investigación, no como un paper teórico, metodológico, técnico, escrito en general con un lenguaje para colegas, sino que pudiéramos tener una muchísima mayor difusión justamente de las formas posibles de producir conocimiento desde sí, el ámbito de la comunicación, abonando a otras cosas, ¿no? A carácter periodístico, narrativo, por ejemplo, que está muy en el expertise de Sergio y de Federico, la cuestión literaria que siempre nos ha acompañado en nuestras producciones, y pues la posibilidad de unir puntas también desde la gestión sin duda fue indispensable para que pudiéramos tener una producción como esta, que en efecto, no sé si es única en su género, pero sí diferente a lo que hemos producido hasta ahora, ¿no? Con esta posibilidad de conjunción de géneros, con esta posibilidad de exploración de otros temas y de contar otras historias que no son las que tradicionalmente contamos desde el ámbito académico. Por otro lado, la situación particular de encierro por la que pasamos quizá todas y cada una de las personas que estamos aquí presentes y quienes nos están haciendo el favor de escucharnos en este momento, pues fue diferente, ¿no? En términos de contexto para todas y para todos, y nos parecía necesario hacer evidente esa, primero, bueno, la desigualdad en torno al uso de tecnologías, como ya bien lo has explicado, ¿no? Que es como la capa evidente de este asunto, pero si haces una cierta, o más bien desde una cierta posibilidad arqueológica, pues a mayor profundidad hay muchísimo más, ¿no? Para contar y para proveer en términos de la producción de conocimiento en torno a ese encierro y pues nada, causas y consecuencias, como bien lo has dicho, socioculturales, pues de estar en casa y en qué condiciones. Me parece que esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Una, la comunicación, nuestra comunicación como investigadores, y en efecto, ¿no? Abrir este espectro necesariamente crítico hacia las condiciones de la comunicación como ciencia social, y este paradigma que pareciera inamovible, ¿no? Donde hay una crisis evidente de la linealidad histórica de la historia de la comunicación misma. O sea, no podemos seguir contando la historia de la comunicación de manera lineal, ¿no? Eso me parece que se hace muy evidente en esta producción. Gracias. Gracias, Joana. Pues sí, es muy interesante localizar sobre todo esa parte final que dices de romper con esta linealidad, un poco como con esta hegemonía de entender la comunicación en un contexto, retomando una de las palabras que también usó Sergio, evolutivas, progresivas, y que esto nos conduzca de alguna manera a una cuestión positiva, a un positivismo casi ideológico y casi ingenuo para las necesidades que nos hemos ido encontrando y con los debates y las contradicciones que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra historia. Me parece que pensar en una condición lineal, progresiva, positivista de la comunicación sería también todo un debate, ¿no? Y una problemática muy particular. Federico, ¿nos quieres agregar algo desde tu perspectiva? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues bueno, yo puedo hablar más bien de mi aportación al libro. Es un trabajo periodístico. Yo participé de manera solamente marginal en este proyecto con lo que me correspondió con mi texto. Entonces, creo que ahí el desafío, entendiendo un poco el resultado general, ha sido para mí interesante porque es el desafío en realidad del periodismo, o sea, y también de la academia, el análisis de lo que está pasando. Y ahí lo que estaba pasando y lo que sigue pasando es algo que pues alguien decide que se tiene que juzgar positivamente o negativamente, o sea, la pandemia en su relación con nuestras vidas. Y me gusta el hecho de que las historias que se cuentan más bien se enfrentan con el hecho en sí.
sin necesariamente dar un juicio de valor o encontrar una positividad o una negatividad. También la manera en la que se dieron varias de las charlas, de las clases magistrales, gracias a precisamente a la pandemia. No se habrían dado intervenciones que se dieron de España, varias de Italia. En otro momento se hubiera requerido otro tipo de organización presencial, etc. Entonces, pero ni siquiera se consideró, o por lo menos así es lo que yo deduzco de digamos, de la obra, una reflexión sobre lo positivo o lo negativo de esta situación en la que seguimos estando, sino más bien una explosión, diría yo, o sea, una serie de reflexiones, narraciones, desde la academia, desde el periodismo, desde el relato de la crónica, con algo que nos atravesó y nos atraviesa, que es una nueva condición que también es un desafío para la comunicación, por supuesto que sí, pero como algo que existe y que ahí está y que ya es parte de nuestras vidas. Entonces, me parece muy interesante el resultado. Muchas gracias, Federico. Esa es una aportación, una observación y una aportación muy, muy interesante esta que planteas. Esto de un poco poner en duda que realmente estos paradigmas polarizados entre lo positivo y lo negativo estaban tan presentes. Me parece que nos colocamos en un lugar mucho más de sospecha. Dudábamos un poco más y buscábamos salidas, ¿no? Me parece que ahí fue una condición que posibilitó gran parte de este trabajo, de este proyecto de investigación, como bien lo dices, narrativo, académico, periodístico. Lo interesante fue cómo convivieron todas estas disciplinas, estos intereses en un proyecto editorial como este que se han compilado, porque me parece que fue respondiendo a diferentes necesidades, diferentes mentes y desde diferentes lugares y posiciones, cómo es que esto iba afectando y de alguna manera cambiando nuestra manera de entender la comunicación y de comunicarnos al mismo tiempo, ¿no? Estoy pensando un poco en el antecedente de lo que cuestionaba, de lo que decía, un poco que mencionaba Federico sobre la importancia que tuvieron como un antecedente al libro Las clases magistrales. Me parece que fue un trabajo que dio grandes frutos y que motivó, detonó de alguna manera, quizá, aunque no sé si ya lo tenían pensado desde el principio o ya era parte del proyecto, los coordinadores ahora nos podrán decir, pero me parece que fue muy evidente que respondió a la urgencia y la necesidad de tener, de dejar, un poco de dejar esta huella o dejar esta narrativa, ni siquiera como una bitácora, sino como un producto distinto, complejamente distinto y con diferentes maneras de abordar la comunicación crítica, que fue de las clases magistrales hacia la edición de un libro, ¿no? Un poco lo decía en su introducción, su prólogo, Joana, ¿no? Muy al principio del texto, ¿no? Esta importancia de dejar el mensaje, de dejar un poco señales de qué sucedió, cómo es esto, cómo fue que sucedió, ¿no? Me parece que además, habiéndolo hecho entre el 2001, perdón, 2021, pues fue muy importante el proceso de producción, de reflexión por cada uno de ustedes, ¿no? Me gustaría que nos contaran un poco sobre la curaduría que hicieron para elegir a estos invitados, a artistas y periodistas para saber cómo es que ustedes un poco tramaron, en el buen sentido de la palabra, o a qué querían que obedecieran este tipo de voces cuando hicieron esa selección de invitados, que me parece que todos son muy interesantes, muy importantes y que cumplen una función muy particular, no es para nada accidentada y que cumplen cumplen con una condición importante de aportación al libro.
Yo creo, Roberto, que uno de los varios elementos que nos ayudaron a integrar nuestra curaduría deseada, porque primero las curadurías o como cualquier corpus, son un deseo y luego hay que ver si eso se materializa, que yo creo que en el proyecto sí. Está muy relacionada con nuestras líneas de investigación, tanto en un sentido de investigación más académica como en un sentido de investigación más creativa o periodística, y que yo diría que son las lógicas de dominación y resistencia. Y me quiero concentrar sobre todo en la parte de las resistencias. Y creo que las resistencias son las que nos hicieron pensar en eh, qué invitados o qué invitadas podrían desde su propio trabajo plantearnos otras formas de abordar problemáticas que sí están en boga dentro del espectro comunicativo o de la cultura visual o de la cultura mediática, pero a las que no necesariamente se les aborda eh, no solo con la profundidad, sino sobre todo con la intención de señalar cuáles son esos puntos de fuga, ¿no? Y nos parecía interesante y fundamental poder ser bastante amplios en el espectro de problemáticas, que más que temas, yo diría que si de algo trata el libro es de problemáticas. Entonces, se trabajó siempre relacionándolo, no directamente, pero de alguna forma con la salud en su amplio sentido. Salud me refiero el contagio, incluso el contagio metafórico, el encierro, incluso el encierro metafórico. Y bueno, pues se habla desde disidencias sexuales, en la literatura cubana, y cómo esa reflexión nos puede hacer, que además es el texto de Juni Riquenes, nos puede hacer repensar en las memorias oficiales de la literatura de un país, eso en términos de la memoria, hasta el trabajo más de carácter periodístico de Federico, que vuelve a pensar esas disidencias sexuales desde la entrevista a un director de cine que está tratando de recuperar para la ficción una historia que es la que pues pone en evidencia la primera vez que en México podríamos decir, sale del closet o sale del armario la propia disidencia sexual, porque se publica, que es el llamado escándalo del baile de los 41, y que también hay un elemento ahí de archivo que se explora en el texto. No solamente es la entrevista, sino también el archivo que está revisando su director, más el archivo revisado desde la entrevista misma, más la experiencia vivida en los espacios, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los ejes, de los varios. Se trabaja el eje de feminismo, se trabaja el eje de tecnologías y nuevas tecnologías. Por supuesto, el eje del periodismo y la salud, y bueno, varios otros que quizá mis colegas pueden seguir abundando sobre ello, pero si se fijan, en el fondo, este elemento de lo disidente entendido como resistencias, justamente, pues no solo estéticas, sino también resistencias a ciertos discursos hegemónicos, como puede ser, por ejemplo, el discurso de la víctima, que además hay toda una parte, o sea, un capítulo del libro de Daniele Giglioli, que
justamente hace una crítica de la manera en que la categoría víctima aparece y vertebra nuestro acercamiento pues a las alteridades, ¿no? A quienes construimos como alteridades, y tiene una posición muy crítica, ¿no? Ese fue un poco y un mucho el deseo curatorial, ¿no? O sea, salirnos quizá de los temas y pensar en quiénes están trabajando en el mero meollo, en el borde, en el intersticio, ¿no? Adela Goldberg tratando de hacer un reenactment, trabajando con una comunidad de migrantes indígenas en Chicago, repensando su historia, ¿no? O sea, gente que desde distintos espacios está trabajando y también siendo disidente con la propia manera de abordar esas temáticas. Gracias, Sergio. Hay muchas palabras ahí que si tuviéramos varias horas para discutir, sería un centro, un foco muy interesante de discusión. Yo creo que eso es parte de lo que dejamos para los lectores, para que lo puedan descubrir, lo puedan encontrar y debatir en su lectura. Joana, ¿quisieras agregar algo más sobre esta parte curatorial de selección de voces y de los participantes también, que de alguna manera formaran parte de inoculaciones en las clases magistrales y después en los textos? Gracias, Roberto. Sí, y creo que tú lo has localizado muy bien en tu introducción, ¿no? Y esta posibilidad necesaria, más bien, de pensar desde la sospecha, como bien ha dicho Sergio, pues esa fue la labor, ¿no? Tratar de ampliar el espectro, pero también localizar, entonces, dentro de ese espectro amplio, quienes estaban trabajando desde estas situaciones no convencionales, discursivas y narrativas, llevadas quizá, ¿no? O no necesariamente llevadas a lo positivo, como bien mencionaba Federico, sino que tuvieran más bien una posibilidad crítica y una cuerda de donde jalar en ese sentido, pues para esta gran actividad curatorial. En efecto, eso nos lo permitieron tal cual las clases magistrales, donde además de pues, conferencistas de muchos lugares del mundo, muchos lugares afectivos del mundo, ¿no? Diría yo, no necesariamente geográficos, y voy a ser como muy insistente en ello, pues pudimos generar este conglomerado de ideas y de posibilidades de explorar pensamientos más allá de las evidencias escritas que ya estaban, de las evidencias documentales y como de estos grandes cánones que ya comenzaban a trabajarse acerca de cómo abordar pues la pandemia en sí misma. Hay algo bien interesante en este abrir el espectro, y es que nos permitió eso, ¿no? Llegar al sur y al Caribe, y tampoco me refiero necesariamente en términos geográficos como el sur y el Caribe. México en particular, o trabajando desde México, creo que tenemos una obligación, ¿no? Y una deuda pendiente, que es resarcir esta borradura tal cual en la memoria de la incidencia de los procesos coloniales y de interacción con el sur y con el Caribe, ¿no? No solo, insisto, en su condición geográfica, sino en las formas no normalizadas de pensamiento, en estas fugas, en estas posibles disidencias que tal cual, ¿no? Son formas de resistencia, y en esa medida es donde cobra muchísimo sentido la metáfora propuesta por Sergio de la inoculación, ¿no? Cómo generar entonces esta posibilidad de inocular estas otras condiciones de posibilidad para producir un pensamiento que no sea desde los cánones normalizados a partir de esta borradura, ¿no? Entonces eso era lo que nos interesaba de fondo, este poder inocular esas resistencias, esas disidencias, evidenciar esas formas coloniales en muchos sentidos, ¿no? Que responden desde el ámbito de la comunicación, si volvemos a ello, pues netamente a las lógicas de mercado, ¿no? Pero no a las lógicas afectivas de la región. Muchas gracias, Joana. También otros puntos muy importantes que pones ahí dentro de las disidencias de las que habla Sergio,
en tu caso, las evidencias también, ¿no? O acompañar estas dos palabras como una oración entre las disidencias como evidencias es bien interesante, ¿no? También, y muy, muy importante. En tu caso, Federico, un poco para ir cerrando, la plática está muy buena y yo creo que, bueno, más bien dejamos para quienes se interesen en esta gran investigación, que puedan descubrir los textos. Pero en tu caso, Federico, hablemos un poquito de tu texto, en tu experiencia muy personal. Me parece que el texto fue además ganador del Premio Nacional de Periodismo 2021. Es importante eso, ¿no? Escribir un texto que obtenga un premio importante en plena pandemia, que además forma parte de un proyecto editorial. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer esta investigación, este texto para el libro, y en cuestiones de tu profesión, de tu formación y de tu oficio, de la escritura, de la investigación desde el campo del periodismo? Sí, fue bastante, digamos, única esta experiencia, porque precisamente también la investigación se dio durante la pandemia. Entonces, hay una necesidad de adaptarse, a adaptar la investigación periodística a nuevas condiciones. Entonces, por ejemplo, una parte de la pieza se desarrolla en la feria, bueno, en el Festival de Cine de Morelia, y fue una edición del Festival de Cine de Morelia bastante extraña, porque había muy poca gente. La ciudad era extrañamente vacía, cuando normalmente Morelia se vuelve un caos en esos días. Las salas cinematográficas estaban casi vacías también, y entonces todo digamos, esta novedad se reflejó también en la participación de los autores al festival. Y hay otra parte del reportaje, bueno, de la narración, que se dio en el Museo del Estanquillo, en una bóveda del Museo del Estanquillo, también con la Ciudad de México medio cerrada por la situación pandémica. Entonces, esto también permitió, yo creo, cierta atención, extrañamente, por parte del director del Museo del Estanquillo, que me dio acceso a esa bóveda para ir a buscar una pieza artística que el autor David Pablos, el director del que habla la pieza, pues mencionaba, que estaba en su memoria. Entonces, repito, fuimos atravesados por esta extraña enfermedad que nos tuvo que reubicar, y también en los trabajos periodísticos. Yo creo que uno de los elementos más importantes es también, escuchaba a Sergio hablar de la creación. Yo cambiaría un poco el acento y hablaría de creatividad como necesidad para contestar a situaciones, digamos, nuevas, o para hacer frente a un universo que va cambiando, que puede ser el universo periodístico, académico, pero de las narraciones en general. En el fondo, yo siento que es un poco lo que hacemos todo el tiempo, nada más que esta vez tuvimos situaciones un poco más extremas, de cambios más extremos y poderosos, pero es también la capacidad de adaptarse y de responder, digamos, en términos profesionales, a estímulos que eran inesperados. Y yo, leyendo el libro, repito, encuentro este elemento también. Hay una pieza muy bonita de Alejandra Krail, de una colega periodista que escribió sobre un sepulturero, y el tema de un sepulturero se volvió improvisamente de gran actualidad a raíz de las muchas muertes que el COVID-19 estaba haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y ella pues desarrolló también un trabajo periodístico
muy divertido dentro de lo trágico, y como ella, pues varios de los autores de los textos que están presentes en el libro. Entonces, es un homenaje, yo creo, también a esa creatividad, a esa capacidad de responder de forma creativa frente a situaciones que a lo mejor, además de inesperadas, son desagradables, y eventualmente volverlas menos desagradables. Claro. Muchas gracias, Federico. Pues es toda una aventura. Ahí les dejamos esa espinita, porque leer ese tipo de textos como el tuyo, o también como el del mismo Sergio, el de la hija del algodón, que también obtuvo el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en el 2022, este año. O sea, son textos muy recientes, muy críticos, que abonan de alguna forma a esta misma etapa en la que estamos viviendo, grandes aspectos críticos de conocimiento y en una narrativa distinta, ¿no? Distinta, que se hace desde un lugar y un momento de la historia, aún todavía con la pandemia. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, los que nos acompañaron en la presentación de este libro, a todos los que formaron parte de este libro, todas estas voces, investigadores. Una gran recomendación, una invitación para que busquen este libro y que tengan una experiencia crítica, creativa, narrativa muy interesante desde las diferentes voces que podemos leer en el libro de Inoculaciones, Comunicación Crítica y Pandemia. Muchas gracias, Joana, Sergio y Federico. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo a la calurosa isla de Cuba y a los que nos van a escuchar, nos están escuchando. Sí, gracias a todos en el Festival del Caribe, y pues en algún momento nos tendremos que ir por allá también, y nos moveremos, nos seguiremos moviendo, por aquí seguiremos.